capítulo 4, del 1 al 2. Ahí vamos a tener la predicación de esta mañana. Efesios capítulo 3, 20 y 21 y 4 del 1 al 2, si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Y estamos hablando entonces en este capítulo 3, bueno, hemos estudiado ya 3 capítulos. Recuerden que la carta a los Efesios tiene 6 capítulos. La mitad de los capítulos habla acerca de la doctrina, es una parte doctrinal. La otra mitad de la carta habla acerca de los aspectos prácticos. Pablo nos enumera un sinfín de cosas en esta segunda parte de la carta sobre la vida de la iglesia. Ya vimos en los primeros capítulos acerca de cómo la iglesia está organizada, ¿no? Tanto de judíos y gentiles, y todas las bendiciones que tenemos por ser parte de la iglesia. Además de eso, vemos cómo verdaderamente Pablo está describiendo cómo es que realmente se pudo establecer la iglesia a través de la predicación de un mensaje. Y ese mensaje es el Evangelio de la Gracia. Y a través del Evangelio de la Gracia fuimos llamados a formar el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo ahora es uno solo. Tanto judíos como gentiles pertenecemos al mismo cuerpo. Y Cristo es la cabeza, el fundamento de la iglesia, es decir, el fundamento primordial, la piedra angular, es Cristo, y estamos sobre un fundamento doctrinal de los apóstoles y profetas. Y algunos apóstoles y profetas le ponen ese nombre a la iglesia, ¿verdad?, a la que pertenece una organización, pero resulta que no se rigen bajo esa autoridad bíblica del fundamento. Nosotros aquí tratamos de ver cada libro de la Biblia versículo por versículo para que la doctrina sea clara y sea de una vez respetada por cada uno de los creyentes, porque debemos de tener un conocimiento pleno de esa verdad que es manifestada a través de la palabra del Señor. Pero al final del capítulo 3 estuvimos viendo en el versículo 17 que Pablo hace una oración. Hemos visto 2 oraciones en ese capítulo, 2 oraciones. Pero en la última oración Pablo hace, una oración para que Cristo esté en la vida de cada creyente. Y usted puede decir, hermano, ¿y cómo es eso de que Cristo esté en la vida de cada uno de nosotros? Pues Dios está viviendo en nosotros. El Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Y Cristo, la doctrina de Cristo, y debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, el pensamiento de cada creyente debe estar enfocado en Cristo. Nuestras vidas también deben demostrar que Cristo está en nosotros. Porque en el capítulo 2, Pablo explicó que nosotros deberíamos de ir madurando, creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo. Pero no significa físicamente, significa espiritualmente. Entonces somos llamados a ser una iglesia que haga la diferencia en el mundo. Y dice que fuimos fortalecidos, porque el propósito de este fortalecimiento es para disfrutar de la comunión con Cristo, nuestro Salvador. Debemos de ser fortalecidos espiritualmente. Miren que siempre nos ocupamos de la parte física. Nos enfermamos, vamos al médico. El médico nos da pastillas para físicamente estar bien.
Nos preocupamos mucho por las enfermedades que tenemos, ¿no? Pero espiritualmente casi no nos preocupamos, no alimentamos la vida espiritual. Y eso es lo más esencial. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, no, Cristo en tu vida tiene que ser pues lo esencial, y para que Cristo en tu vida sea esencial, tú debes de disfrutar esa comunión con Él. Porque ya en el capítulo 15 de Juan, Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Significa que no nos debemos de desligar de Jesucristo. Ahora entonces aquí el pedido era que los cristianos pudieran ser fortalecidos con poder en el íntimo de su ser, o la intimidad de su ser por el Espíritu. Cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en él y debemos ser fortalecidos, porque esa naturaleza espiritual necesita ser alimentada también. ¿Y cómo nos alimentamos nosotros con la naturaleza espiritual? A través de la palabra del Señor. Si no escuchamos la palabra del Señor, difícilmente vamos a ser fortalecidos. Tanto los creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento buscaban al Señor. Y al buscar al Señor lo hacían a través de una oración, y Pablo está haciendo una oración aquí. Y ahora Pablo está pidiendo por la iglesia para que nosotros seamos fortalecidos. Y nos está explicando cómo. Ahora, nuestra vida espiritual no debe de ser descuidada, hermano. A mí me preocupa cuando no vienen al culto. Allá en sus casas difícilmente van a leer la Biblia. Difícilmente van a permanecer en oración. Difícilmente no van a practicar una vida devocional, ¿verdad? Cuesta allá en la casa. Las hermanas a lo mejor quieren orar un momento, la están llamando, miren que aquí necesitamos esto, necesitamos lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Se va el tiempo, se va el día, el trabajo hay mucho en la casa. Entonces hay que dedicar un espacio en la vida de un creyente, necesita un espacio para la vida espiritual. También Pablo dice que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Cristo debe vivir en nosotros, por fe. Es una oración profunda, ¿no? Que Cristo habitase en nuestras vidas. Es decir, nosotros somos la casa donde vive Cristo. Y de acuerdo como esté la casa, así va a ser la relación que tienes con Él. Es cierto, hermanos, que a algunos les gusta tener bonito la casa, ¿no? Bien limpiecita, impecable, todo ordenado. Hay gente, ¿no?, que le gusta tener adecuadamente su casa. Pero cuando hablamos acerca de la vida cristiana, ¿será que nos gustaría tener esa casa, la vida espiritual, así como la casa impecable? Es decir, hay algunos también que no les gusta lo limpio. Si uno pues va a algunas casas puede ver que hay un desorden, hay suciedad y todo. Entonces uno se pone a pensar, ¿y la casa espiritual cómo está? Pero no quiero decir que los que mantienen sucia su casa, está sucio también su vida espiritual. No estoy diciendo eso, sino más bien haciendo comparaciones cómo nos gustan las cosas físicas, pero debería ser lo ideal lo espiritual, cómo tu vida puede ser una vida impecable con el Señor a través del Espíritu Santo trabajando en tu vida para que tu vida tenga una buena relación con Él en el Espíritu. Ahora vemos también que esto trata con los pensamientos y con las actitudes del corazón. Pablo dijo ya en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso debería de ser. Cuando yo trato de vivir la vida cristiana a mis antojos, no va a funcionar bien.
Pero cuando Cristo está viviendo en tu vida, quiere vivir tu vida, la vida cristiana, entonces las cosas van a ser diferentes. También dice que a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Aquí hay dos metáforas que Pablo utiliza. Arraigados. Usa la cuestión física de un árbol, que crecen las raíces hacia abajo. Hay árboles que igual como crecen hacia arriba, crecen las raíces hacia abajo. Difícilmente arrancar de él, pero hay árboles que no, que están encimita sus raíces. Muchos cristianos parecen a ese árbol que encima están las raíces. Muy fácilmente son arrancados, ¿no? Es decir, son llevados por cualquier cosa, vientos de doctrina, actitudes pecaminosas, te vas al mundo, sigues al diablo en lugar de seguir a Cristo. Y la vieja naturaleza te dice, hazlo, pero cuando dice arraigados y cimentados, está hablando de esa raíz tan profunda en Cristo que nadie te va a mover de ahí. Nada te va a mover de ahí, porque esas raíces están tan profundas que nadie podrá moverte de lo que has creído. Nadie podrá moverte de cuánto amas a Cristo. Nadie podrá moverte de cuánto amas también a tu familia, de cuánto amas a tus hermanos, de cuánto amas a las demás personas. Porque hemos estado hablando acerca del amor en este capítulo. Es decir, estás tan arraigado en eso que estás tan bien. Si estás arraigado, estás tan bien que aunque vengan tempestades, tormentas, lo que venga en la vida, nadie podrá arrancarte de ahí. Nadie podrá moverte de ahí. Es decir, en la vida pasan situaciones, hermanos, situaciones muy difíciles a veces. Y a veces una tras otra vienen. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando, Señor? Acabo de salir de la primera y hoy voy con la segunda. ¿Y hasta cuándo? Muchas veces pasa eso, ¿no? Pero si estamos arraigados y cimentados, nadie podrá cambiar lo que tú crees o lo que tú piensas acerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. También necesitamos entonces tener un crecimiento espiritual con esas raíces tan profundas. También la cuestión de cimentados habla acerca de la construcción. Hermanos, no hace poco acabamos de ver en las noticias que un edificio allá, me parece que en los Estados Unidos fue que de repente se cayó un edificio. Murieron un montón de gente ahí, aterrada. ¿Qué pasó con el edificio si se veía bien, perfecto, mal construido? Entonces la vida cristiana es como irla construyendo de una manera correcta. Y el cimiento es, la piedra angular es Cristo, el cimiento es prácticamente esa doctrina en la vida de los creyentes. Y esa doctrina es tan fundamental que tú la conozcas para que nadie te pueda mover de ahí. Pueden venir vientos, tempestades, lo que sea, nadie te mueve de ahí. De lo que has creído, de lo que has confiado. Entonces, esta construcción la vemos ahí en el versículo 18 también, que tiene una dimensión. Y esa dimensión está basada en ese cimiento del amor de Cristo. El amor de Cristo, hermanos, es una base sólida para la vida del creyente, más sin embargo, el amor a Cristo es despreciado muchas veces. Es despreciado el amor a Cristo. Cristo tiene que ser en nosotros.
con ese amor que Él nos ha ofrecido, y difícil de calcular, de medir, el amor de Cristo en nuestra vida. Hermanos, si pensamos en el amor de Cristo en nuestra vida y reconocemos que nosotros éramos lo vil del mundo y despreciados, que recogió el Señor, quizás muchos entenderíamos el amor de Cristo. Porque siendo Dios, no escatimó hacerse un esclavo siervo, bajando a la tierra para morir por nosotros y morir como el peor de los pecadores. Ese es amor, hermanos, un amor tremendo que tiene una dimensión, como decíamos en el versículo 18. En el versículo 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor. Los niños a veces preguntan cuándo va a nacer el otro niño, porque ya tienes uno, pero va a nacer otro niño, y el niño que ya está grandecito y puede hablar, se acerca a la mamá: ¿me amas? Sí, le dice la mamá, por supuesto que sí. Y cuando nace el otro, se acerca otra vez y dice: ¿me amas? ¿Y por qué? Porque piensan que ya le quitaron el puesto, ¿no? El amor que ya le tenían a él, piensan que ya se lo quitaron. Y se acerca a la madre y dice: ¿me amas? Y entonces la madre le dice: sí. ¿Y cómo me amas?, pregunta el niño. Y la madre contesta: mucho. ¿Y qué es eso mucho? Y el niño dice: igual que todo el mundo, porque el niño piensa que la dimensión más grande es todo el mundo. Y la madre dice: sí, igual que todo el mundo te amo. Pero fíjense bien que el apóstol Pablo ahora entonces va a todos los extremos y dice que el amor de Cristo es así también. Él dice que el amor de Cristo tiene una anchura. En los brazos de Cristo puede abarcar todo. Para nosotros, hermanos, todo. Es decir, si te imaginas los brazos de Cristo abiertos para todo el mundo. Esa es la intensidad del amor para todo el mundo. Porque Cristo no abre los brazos solo para algunos, no que para todos, pero muchos lo rechazan, por supuesto. Los brazos de Cristo están abiertos para todos. Y dijo Cristo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y en Juan 6:37 dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces significa, hermanos, que va a los brazos de Cristo no puede salir de ahí. Es tan grande, tan inmenso el amor de Cristo que todos pueden ir ahí. Pero muchos no quieren. Entonces vemos que tiene una anchura, una longitud también. Y dice ahí en ese versículo 18: para que seas capaz de comprender cuál sea la anchura, la longitud. Y de la longitud estamos hablando a lo lejos y largo, hermanos. Ahora, entonces la longitud empieza tan lejos, hermanos, tan lejos, hasta llegar aquí a Chapertique. ¿A dónde empezó todo esto del plan de salvación para nosotros? En la eternidad pasada. Antes que todo fuese formado, todo, dice el Señor, ya lo estudiamos, que nosotros fuimos escogidos. Es decir, antes de que nosotros ni siquiera pensábamos nacer, el plan estaba para nosotros. Es decir, empezó en la eternidad pasada y está ahora aquí ofreciéndose a todo el mundo. Todavía es esa longitud del amor de Dios para todos aquellos que todavía no son salvos. Y fuimos escogidos, nos redimió, nos sentó en lugares celestiales, en el pasado, en el presente y todavía
hasta la eternidad. ¿Vamos a llegar a la eternidad nosotros, hermanos? Sí. Claro que sí. Entonces, allí empieza todo, desde la eternidad pasada y termina en la eternidad futura, el amor de Dios, guardándonos, cuidándonos, sustentando nuestras vidas con nuestros altibajos y con nuestras subidas, pero allí está el Señor. Allí está el Señor. La profundidad, esa profundidad, está basada en la, es dirigida directamente hasta la muerte de Cristo en la cruz. Hermanos, Cristo fue levantado en una cruz, murió, pero también fue sepultado, mostrando el amor por el pecador y venciendo a todos aquellos que estaban en contra de este plan, el plan de Dios. Esa profundidad, es decir, no tiene límite para la salvación del ser humano. Cristo ya murió. Cristo ya murió, ya pagó por nosotros. La altura finalmente es la culminación que Pablo nos presenta. Entonces, en otras palabras, lo que dice Filipenses, él siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estaba en los cielos siendo Dios, allá en lo más alto, en la dimensión más alta donde alguien puede estar. Ahí estaba Cristo. Los ángeles le oraban, él estaba gozando de la adoración de todos los seres creados allá. Pero un día Dios decidió enviarlo a esta tierra, de lo alto hacia la tierra. Entonces vemos que allá él pensó en venir y redimir al pecador. Muchas veces estas cosas no son comprensibles así nomás, ¿no? Tiene que el Espíritu Santo guiarte a esta verdad. Y vemos cómo Pablo plantea toda esta dimensión en ese versículo. Entonces, donde él estaba como Dios, ahora por amor al creyente vino a esta tierra. Entonces vemos, hermanos, que eso es lo que Pablo está planteando en esta carta. Dice, ojalá que lo puedan comprender. Quisiera que ustedes tuvieran un conocimiento pleno de esta verdad, que lo pudieran comprender. Entonces, y de conocer, dice en el versículo 19, el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Es decir, hermanos, ese amor de Cristo muchas veces es incomprensible, porque va más del conocimiento limitado del ser humano. Hay gente intelectual que dice, que se ríe de esto que Cristo hizo. ¿Cómo es capaz un hombre, diciéndose al ser Dios, bajar a esta tierra y morir, pero no morir por los buenos, sino morir por los pecadores? Es un conocimiento limitado. La gente puede hacer cualquier cosa por lo bueno, pero por lo malo. Pero Cristo murió por todos los pecadores. Ahora el pensamiento de esto excede. El amor de Cristo excede a todo conocimiento limitado. Ese conocimiento para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Ahora no solamente el conocimiento de Dios en nuestra vida puede llegar a entender uno cómo es verdaderamente el amor de Dios. Va más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender. Va más allá de eso. Fíjense que el apóstol Pedro dice el apóstol Pedro, los ángeles están mirando la gracia de Dios que está haciendo con esos pecadores allá abajo. Y los ángeles, me imagino que se admiran en nosotros, que fuimos creados primero.
Dios nos ha dejado aparte. Pero esa gracia, ese don inmerecido, te lo está mostrando a gente allá abajo pecadora. Y ese es lo extraordinario, de que el conocimiento limitado no pueda entender, ¿no? Que Cristo, siendo Dios, viene por los pecadores, a morir por aquello que no era útil para nada. Tremendo, ¿no? Entonces vemos ahí en el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora este versículo 20 nos habla acerca de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Nos habla acerca del poder que Él tiene para hacer todo. De hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Hermanos, estamos hablando que Dios hace más de lo que nosotros pedimos. Ahora, pero la mayoría se limita a pedir en sus oraciones por cosas materiales. Por cosas materiales. Pablo se quedó admirado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Él dijo, yo que soy el más pequeño de todos los santos. Y aquí lo dijo en Efesios también. Y Pablo lo cambió al otro extremo, dice, y yo que soy el más grande de los pecadores. Soy el más grande de los pecadores. A mí, que no merecía nada, Dios hizo más por Pablo que lo que él pudiera haber pedido. Si Dios le hubiera consultado a Pablo, ya te salvé, ¿qué es lo que querés hacer? Pablo a lo mejor nunca hubiera pedido un ministerio. Dame cualquier don ahí chiquito al Señor, porque no merezco nada. Yo perseguía la iglesia, mataba gente, autorizaba que mataran gente. Y los que tienen una dimensión de ese tipo de pecados siempre piensan que Dios eso no lo perdona. Eso no lo perdona. ¿Y sabe qué? Entonces dice aquí que nosotros, Dios hace más de lo que podemos pedir, según el poder que actúa en nosotros. Ahora bien, te lo voy a explicar de esta manera, hermanos. Dios te ha dado un don para servir a los demás. Dios te ha dado un don. Si eres creyente, tienes un don para servir a los demás. Ahora, pero el don lo puedes usar limitadamente o lo puedes usar extraordinariamente. Limitadamente es lo que yo te diga, hermano, haga esto, mire, haga lo otro. ¿Y qué estás haciendo? No, es que el hermano Jorge me dijo que hiciera eso. Ese es limitado. Extraordinariamente es cuando tú decides hacer más de lo que yo te pueda mandar como pastor y te dice, bueno, yo siento que tengo un don. Y ese don, por ejemplo, dice cualquiera, pues yo siento que tengo el don de orar. Y mis oraciones entonces son escuchadas por el Señor. Yo voy a orar por la iglesia, por los enfermos, y te pones a orar sin que nadie te mande. Estás usando el don sin que nadie te mande. Muchos hacen lo que se les dice. Pero cuando tú descubres tu don y te pones a servir sin que nadie te mande, ese va más allá. Va más allá. Hay algunos que tienen el don de dar. Yo no sé si este que creó Facebook
es creyente, pero sabe que le estaba ofreciendo a los gobiernos del mundo que daba el 99% de sus millones al que quisiera servir a la humanidad. No hace poco salió esa noticia. Ningún gobierno se quiso hacer caso, o sea, hacer cargo, porque iban a servir a la gente pobre que necesitaba. Los gobiernos, hermanos, eso es mentira que sirven a la gente. Este hombre ofrecía esos millones con su esposa. Dice, ofrecemos todo nuestro capital, solo nos va a quedar el 1% para vivir a nosotros. Imagínense desde que creó ese, es millonario, hermano, de los más millonarios del mundo. No sé si será creyente o no, pero él dijo, doy todo el dinero. Imagínense que alguien sienta que tiene el don de dar. El don de dar. No se limita. No se limita. Entonces vemos que puede ir más allá de lo que tiene. Y eso lo puede hacer el poder de Dios actuando en tu vida a través del Espíritu Santo. Ahora, entonces vemos aquí versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Termina aquí con dándole la gloria a Dios por la iglesia de Cristo Jesús. Pablo estaba dando gloria a Dios por la iglesia. Estaba preocupado por la iglesia. Y está enfocado en la iglesia, en esta carta. Está enfocado en cada uno de ustedes, hermanos. Y también en mí. Ahora entonces, y él dice, por la iglesia, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, por todas las edades, ¿qué significa, hermanos? Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Está preocupado por la iglesia, pidiendo y dándole la gloria a Dios. Entonces la iglesia no es limitada, la iglesia es eterna, empieza en el plan de Dios y termina hasta el plan de Dios allá en la eternidad. La iglesia es eterna, no es limitada. La iglesia es eterna, no es limitada. Vamos más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso algunos dicen que no creen en la seguridad eterna o no están pensando en la eternidad. Son limitados, pero el Señor ha prometido llevarnos más a Él. Entonces pasamos a los siguientes versículos, dos versículos que vamos a ver en Efesios 4. Efesios 4. Y dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y vamos a leer versículo 3 también, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este versículo lo vamos a estudiar el próximo domingo. Solamente vamos a estudiar los primeros dos versículos. Yo preso en el Señor. Pablo está recalcando otra vez que está preso. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Que él pues dice, yo preso de Jesucristo. Y ahora dice preso. Yo preso en el Señor. Ahora Él hace un ruego a los creyentes. Él hace un ruego. Hermanos, cuando alguien te ruega, a veces tú no quieres, pero alguien te ruega, a veces caes en razón. Y Pablo dice, bueno, aquí voy a hacer un ruego, preso en el Señor, os ruego. Entonces vemos aquí que este ruego habla acerca
de que ahora el creyente conoce la doctrina, conoce las bendiciones espirituales, y conoce el aspecto de cómo está organizada la iglesia, y ahora dice, vamos, dice Pablo, a la vida práctica. Un ruego para la vida práctica. Es decir, ese ruego dice, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Vamos a estudiar algunas palabras de este versículo. Entonces, que andéis, habla de la vida práctica. Habla de la vida práctica. La palabra andar significa en tu caminar como creyente. Os ruego, es un ruego para tu vida cristiana. ¿Cómo debes de andar en tu vida cristiana? Maravilloso todo lo que Dios te ha ofrecido hasta el capítulo 3. Pero ahora, dice Pablo, ahora necesitamos, entender el porqué de nuestra vida cristiana y cómo debe de ser, cómo debes de actuar, cómo debes de vivir, cuál debe de ser tu conducta en la iglesia, en el mundo, en tu familia, con todos los demás. Y al final del capítulo 6, en el capítulo 6 vamos a ver la guerra espiritual. Y dice él que andéis como es digno. La palabra digno significa entonces, hermanos, que no es cualquier cosa. Si hay una reunión con el presidente de la República, ¿cómo iría vestido, hermano? Cuando hay esas reuniones con el presidente, todo el mundo va de saco y de corbata, ¿no? Bien trajeado. Y si fuera yo con esta camisita así, ¿verdad? Toda viejita y me presentara, bueno, me dirían a lo mejor, mira, ¿por qué no te pusiste un saco siquiera que sea de esos usados de la usadora, ¿verdad? ¿Y por qué? Si yo así estoy bien, no, pero es que no eres digno de estar aquí con esa ropa. Porque mira, la reunión, todo de traje, igual. Entonces no sería digno de estar ahí. Pero aquí, de lo que le estoy hablando de cuestiones físicas, de ropa. Pero aquí Pablo no le va a hablar de cuestiones físicas, le va a hablar de la conducta. Le va a hablar de la conducta. ¿Cómo debemos de ser en conducta dignos del Señor? Y entonces aquí Pablo va a poner el dedo en la llaga. Él dice, bueno, ahora vamos a hablar de cosas concretas sobre la vida cristiana. La palabra digno. Entonces dice, digno de la vocación. La palabra vocación aquí en el español no es lo que el escritor en el original griego quiso decir. La palabra vocación significa, en el griego es la palabra klesis, en el griego klesis, que significa invitación. Significa invitación. Entonces, en lugar de decir aquí que andéis como dignos de la invitación con que fuiste llamados. Entonces Dios te invitó, hermano, y te llamó. Y cuando desde el momento en que Dios te invitó, tú estuviste de acuerdo a lo que Dios estaba planteando aquí. ¿Sí? En las fiestas que hace la gente en el mundo, dice, bueno, voy a hacer una fiesta y les manda la tarjeta de invitación. Y entonces en la tarjeta de invitación dice, regalo de sobre. ¿Qué está diciendo esta que está invitando, hermano? Está diciendo que no lleven cualquier otro regalo, sino que Cristo en un sobre. Entonces, ese es el carácter de la invitación, es decir, te está diciendo cómo va a ser la cuestión. Ahora, vemos entonces que la invitación que Dios te hizo para la salvación, cuando Él te llamó, Él te va a plantear no solamente para que seas salvo, sino para que vivas la vida cristiana. Y Él dice, bueno,
con que fuiste llamado, es decir, fuiste llamado para algo, para algo. Y ahora va a hablar de la vida práctica. ¿Y qué dice en el versículo 2? ¿Qué dice en el versículo 2? Con toda humildad y mansedumbre. Fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo deben de ser los creyentes, hermanos? ¿Cómo deben de ser los creyentes? Humildes. Deben de ser los creyentes humildes. Y la humildad no tiene nada que ver con la ropa. Porque mucha gente dice, me voy a poner la camiseta hasta remendadita para que digan que soy humilde. No es ser humilde. Entonces, significa que te está llamando a que seas humilde. Y la palabra humilde, es una palabra compuesta que significa que tienes un profundo sentido de tu pequeñez o insignificancia. Es decir, hermano, si tú eres humilde, no debes de sobrepasarse sobre los demás. Está hablando de conducta. No debes de sobrepasarte sobre los demás, porque los que no son humildes, lo contrario a humilde, ¿qué es, hermano? Orgullo. Y los orgullosos se sobrepasan, solo ellos son los máximos. Lo que yo digo, tengo la razón, no hay otro. Entonces, porque les gusta que los exalten, pero entonces el que es humilde dice, no me voy a sobrepasar de los demás. Y la palabra mansedumbre también significa que alguien está impresionado por su propia importancia, es decir, que no soy nada importante. Entonces, las dos características: no sobrepasarme por los demás y reconocer que no soy más importante que otros. No soy lo máximo. Como a alguien lo invitan y le dicen, y a mí me invitaron, dice, se queda extrañado, ¿no? Porque yo pues no soy nadie. Entonces, son dos palabras en las que él estaba enfatizando ahí. Y lo demás, soportándonos con paciencia los unos a los otros, soportando con paciencia. Aunque no te guste lo de los demás, hermano, tenés que soportarlo. Eso es lo que está diciendo aquí. Bueno, yo no sé, dicen algunos, ¿por qué es que esta gente viene así de esa manera? Pero tienes que aprender a soportar, tener dominio propio sobre tu carácter. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero podemos retomar estas ideas en el próximo predicación, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando el amor, hermano, surge y está en la vida de los creyentes, entonces vas a tener paciencia por soportar a los demás. Y este amor es un amor sacrificial, es el amor ágape, es decir, el amor de una persona que se sacrifica por los demás. La gloria sea para el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Oramos por tu amada iglesia.